CONICET. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes. No, gracias a vos por venir. Y Guillermo, antes de ir quizás a temas más específicos de efectivamente lo que vos ejercés, investigás y demás, preguntarte sobre todo por acontecimientos que vienen pasando ahora, acontecimientos sociales que no son menores, como el hecho de que haya cambiado de gobierno, de que haya asumido Alberto Fernández. ¿Cómo lo vivís, no solo como ciudadano, sino también desde la profesión? Bueno, la verdad es un cambio de paradigma, digamos, es un cambio totalmente estructural. Volvemos a tener un gobierno que piensa en la gente y no en un grupo de amigos y en salvarse a sí mismo, digamos. Entonces la situación cambia de forma radical, digamos, y obviamente tenemos muchas expectativas, aunque sabemos que desde el punto de vista económico y social la situación es muy dura y va a costar recuperar, digamos, recuperar a los niveles que teníamos en el 2015. Lo más complicado, que es la crisis alimentaria. Claro, la crisis alimentaria, la falta de techo, el problema de igualdad, digamos, de género, el problema de seguridad. O sea, la verdad es que el gobierno anterior no ha resuelto los problemas que dijo que iba a resolver. No, al y los contrario, profundizó aparte. totalmente los ha agravado, digamos, inclusive la desaparición del Ministerio de Salud, la desaparición del Ministerio de Trabajo. Digamos, por decreto volaron las paritarias para docentes, también la desaparición del Ministerio de Ciencia y Técnica, o sea, el de salud, claro, salud, trabajo, sí, convertirlo en secretarías, además. Es algo, yo me acuerdo, digamos, era chico, pero todavía me acuerdo porque me lo mencionaba mi padre a la época de Onganía, cuando Onganía transformó el Ministerio de Educación en una subsecretaría que dependía del Ministerio de Cultura. Educación y Cultura. No, ni siquiera o sea, era parte prácticamente de la Cancillería, pero como una subsecretaría. Entonces estábamos en esa onda, digamos, era el desmantelamiento de los cuadros y de las funciones que tiene el Estado. Sí, Onganía siendo un militar, digamos, ¿no? Lo más derechoso que puede llegar a haber. Bueno, sí, pero digamos, uno puede ser derechoso pero inteligente, pero ni siquiera esta gente fue derechosa e inteligente. El modelo económico y sociopolítico que aplicaron es el modelo de los 90, digamos, están atrasados, y bueno, hay gente que no tiene la capacitación, o sea que se dedicaron a manejar sus empresas y representar a las compañías que representaban dentro del gobierno, pero más allá de eso no tenían una visión estratégica, digamos. Claro. ¿Y cómo crees que se va a vivir dentro del CONICET ahora el tema del nuevo gobierno, el cambio de gobierno? Bueno, obviamente estamos como un perro con dos colas, digamos. Más esperanzados. Y totalmente, digamos. Primero tenemos un investigador de prestigio internacional como es Salvarezza, Roberto, digamos, es un investigador intachable, digamos, desde ese punto de vista. Y conoce realmente cuáles son los problemas y va a ejercer políticas en el sentido de desarrollar una ciencia con estilo nacional, digamos. Por otro lado, la nueva presidenta del CONICET, digamos, Ana Franchi, también es una especialista y una persona de alta capacitación, digamos. Entonces, bueno, dejamos de tener investigadores que cumplían las funciones de burócratas a pasar a tener investigadores que van a ejercer una política en el sentido del crecimiento, del desarrollo y la participación del CONICET y todos los organismos de investigación en la estructura social del país. Sí, digamos que esta vez no los mandaron a lavar los platos como en los 90 a los científicos, pero hubo una desinversión total, ¿no? Vos contabas que tenías becarios y no les pudiste seguir subvencionando, como quien dice, su tarea. Además, obviamente, en el caso mío, por ejemplo, como me puse las políticas del gobierno anterior, hubo represalias con mis becarios, digamos. Entonces, hubo un manejo similar al que hizo la justicia federal con los opositores, digamos, dentro del CONICET. El lawfare. Sí, claro, pero aplicado dentro del aparato científico-tecnológico. No sabe, no contesta y te hacen chanchadas, digamos, ¿no? Porque, o sea, no se respeta la diferencia, digamos, que es en estos momentos lo que va a plantear
el presente gobierno. Claro, justamente eso. ¿Cómo viste la Asunción ayer? ¿Pudiste estar en la plaza? ¿Lo viste desde tu pude casa? estar en la plaza por Bien. cuestiones laborales, Bien. pero sí estuve escuchando, o sea, trabajaba con Con una la radio y computadora la computadora de y fondo. tenía la radio escuchando el discurso, los discursos de Fernández me parecieron muy atinados, me parecieron que abre una nueva etapa para el país, ojalá la pueda consolidar. Lo interesante es que el gabinete está compuesto por personal altamente capacitado, muy idóneo, digamos, y además formado en las universidades públicas, cosa que Sí. tiene otro espectro. Que antes eran digamos. todos CEOs casi, ¿no? Los Eran ministros. CEOs y además con una formación académica que yo Sí. diría de dudosa Dudosa. trayectoria, por decirlo de alguna manera. Bien. Sí. Sí, Claro, sí. sí, la verdad que da esperanzas, o sea, al revisar un poco el gabinete de este nuevo gobierno es como que decís, bueno, parece que sí, justamente como vos bien decís, que están todos bastante capacitados, muy capacitados para los cargos que tienen, esperemos que así sea, ¿no? Y ojalá que se le dé bola a las cosas que se le tiene que dar bola y no hacer todo lo contrario, que fue lo que hizo este gobierno, o sea... mandar a los científicos, no los mandaron a lavar los platos como decía Nico recién, pero de todas formas se fueron un montón, digamos, es una locura que con tanta gente capacitada que tenemos en nuestro país que sucedan esas cosas. Sí, es terrible, inclusive, por ejemplo, hemos llegado a situaciones con las cuales nosotros tenemos que financiar, qué sé yo, el papel, las resmas, o sea, Claro. porque no hay, tenemos que apagar las luces. De tu bolsillo, claro. Claro, digamos, imagínense una cosa, los subsidios que nosotros aplicamos en el 2016 lo hicimos con un dólar de 16 y ahora tenemos un dólar de 60 y pico, entonces la brecha económica es tan alta que lamentablemente es muy poco lo que podemos hacer, o sea, tenemos una economía de mantenimiento, pero no de proyección. Sí, algunos datos de esto, Guillermo, son, por ejemplo, que lo decía Alberto Fernández, ¿no? Ayer, respecto a ciencia y tecnología, que la caída presupuestaria fue de un 43% y que el gobierno anterior le restó alrededor de 500 millones de dólares, lo cual no es poco. Estamos hablando de una cifra con la cual es mínimo no solo lo que vos podrías haber financiado a tus becarios, sino muchos otros científicos. Sí, además hay otro problema, el sueldo de los becarios está por debajo del nivel mínimo, del haber mínimo para no ser pobre, entonces estamos en una situación muy crítica, digamos, porque son chicos que ya tienen 30 años cuando se han doctorado con un sueldo o con una beca que la verdad que es bajísima, entonces digamos, no pueden sobrevivir en este marco, y No. ese es el problema central, digamos, Sí. entonces no solo es un problema de que la gente emigra, sino que hay un desguace, un desgranamiento del sistema científico-tecnológico, porque formás a la gente, se te doctora, o sea, formar un científico más o menos, después de un doctorado y un postdoctorado, son $100.000, y eso lo ponemos todos, entonces es dinero que paga desde la persona que barre la calle hasta nosotros mismos, entonces... es una pérdida perder esa gente porque o se va del sistema o se va al exterior, y en el exterior lo reciben con brazos abiertos porque hay gente capacitada. Entonces ya nos ha pasado, esto no es nuevo, ¿no? Tenemos varios ejemplos. ¿Y sentís que no solo ahora en la última gestión, sino a lo largo de varias gestiones, por lo menos en las que te ha tocado vivir, sentís que desde el gobierno se ha bastardeado a la ciencia? Sí, totalmente. ¿De parte del Estado? Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay un problema. El modelo que planteó el gobierno anterior, el gobierno del señor Macri, es una economía primaria productiva, y la economía primaria productiva, digamos, fundamentalmente agrícola ganadera, está todo organizado, entonces la ciencia no sirve ni siquiera desde el punto de vista técnico, porque las grandes empresas son las que suministran las semillas, son las que suministran el mecanismo de siembra, son el mecanismo de cosecha, los antifúngicos, los insecticidas, entonces ¿para qué servimos los científicos? Y está muy claro que, por ejemplo, en el INTA han hecho desaparecer prácticamente todo lo que es
conexión con la producción, digamos, porque claro, no les interesa. No les conviene. Y no. nosotros tampoco, entonces ¿para qué estamos? O sea, somos un costo extra, y lo que tenía valor, por ejemplo, ARSAT o las centrales nucleares, lo fueron desmantelando. Fue privatizado ARSAT también, sí. Claro, por Sí, eso, sí. y se entregaron las frecuencias, se vendieron, no sé. Primer satélite que sale en la historia en Argentina, hecho acá y Sí, demás. con y tecnología no, nuestra. con Bueno, tecnología nuestra. varios de los científicos que participaron, los técnicos que participaron, están en la NASA trabajando. Imagínate. Ya están trabajando en la NASA, sé por experiencia propia. Sí, 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 Claro. sí. Y la verdad que es lamentable porque desarman los equipos de trabajo. Bueno, ya ha pasado, no es la primera vez. Entonces, Guille, vos nos comentabas afuera del aire que obviamente son conscientes ustedes los científicos que no van a ser la prioridad en este sentido, porque hay otras cuestiones que resolver primero. Entonces, teniendo en cuenta, como vos venías mencionando, el tema de las semillas, que ustedes también hacen estudios sobre células cancerígenas y demás, ¿cuáles van a ser los desafíos que van a tener de acá en adelante, teniendo en cuenta esta no prioridad que va a acarrear este nuevo gobierno? Bueno, vamos a tener que intentar reconstruir el sistema, digamos, y en principio tratar de alguna manera amortiguar la salida de estudiantes que se terminan de doctorar o que han hecho un postdoctorado y que no tienen una salida, digamos. En ese sentido, esperamos que el CONICET y los demás organismos regularicen situaciones y comiencen a incorporar esos nuevos científicos. Paralelamente vamos a tener que ver de cómo conseguimos un financiamiento más o menos adecuado como para seguir desarrollando la ciencia que estamos haciendo. Perfecto. Tal cual. Igual, Guillermo, volviendo también un poco para atrás, también teniendo en cuenta quién va a ser el próximo titular, ¿no? Que es, lo mencionaba Roberto Carlos Alvareza, que fue efectivamente el ministro del CONICET entre 2012 y 2015, y cuando asumió Macri dijo que, es decir, eligió presentar su renuncia diciendo que no podía garantizar la continuidad de las políticas científicas. Esto, como decís, trae un aire de esperanza. Ahora, también repreguntando un poco en base a lo que ya venimos hablando, ¿no? ¿Cómo se sigue después de no solo un desfinanciamiento tan grande de 4 años en los cuales se perdió muchísima inversión, sino también sabiendo que hay otras prioridades? Es decir, ¿qué rol creen que deben ocupar en esto? Si es también más allá de continuar efectivamente con su trabajo, si es de apoyo al próximo gobierno, si también es necesaria la protesta. ¿Cómo lo ven desde ese lado? Bueno, en principio, digamos, vamos a ver qué medidas se toman. No creo que sea nuestra intención mayoritaria de empezar con una protesta. Creo que debemos mostrar cuáles son las necesidades que tenemos, pero también tenemos que ver cómo podemos participar en la recreación de esta nueva sociedad, digamos, de esta sociedad donde la solidaridad tiene que ser un elemento fundamental, donde tenemos que participar para, bueno, sacar de la pobreza a la gente, hacer más eficientes los sistemas básicos, digamos, de funcionamiento que van desde bancos hasta redes cloacales. O sea, los científicos podemos participar en muchas de esas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que estuvo haciendo el gobierno anterior es que todas las asesorías que hacían para proyectarse en algún sentido las hacían compañías privadas. Y eso ya, primero teniendo las universidades con el prestigio que tenemos, el CONICET está en el número 24 a nivel internacional, por encima de la NASA. Claro. Entonces, digamos, ver cómo nosotros podemos ayudar a desarrollar y consolidar políticas que sirvan para salir de esta situación tan crítica, tan grave. Sí. Y saliendo un poco del tema del CONICET y demás, con respecto a esto que dijo Alberto Fernández de los servicios de inteligencia y este tema de la AFI, ¿viste? Esto de no sé si que haya una desinversión, pero sino como dejar de darle este rol tan protagónico tanto a los jueces como a los sistemas y no es investigación, sino es no me sale la palabra ahora, ayúdenme. Yo estaba en la misma laguna. Inteligencia, los servicios de inteligencia.
no estaba teniendo la sinapsis. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que es un gesto del nuevo gobierno? Yo creo que, el otro día decían que más del 70% de la población descree de la justicia en Argentina, claro. y los hechos son muy claros. Tenemos las cárceles abarrotadas de presos que están sin procesamiento, sin culpa, o sea, tienen prisión preventiva, y la verdad que, hay que demostrar que son culpables, ¿no? Lo mismo ha pasado con ciertos políticos que los han perseguido, el caso de Cristina, digamos, que la han perseguido y no solo han perseguido a los hijos, que también es una estrategia, digamos, desarrollada por este tipo de gobiernos, digamos, lo han hecho en Bolivia últimamente, lo han hecho en Ecuador, y es parte de un mismo mecanismo, el lawfare, digamos. Entonces, primero desfinanciaron los servicios de inteligencia. O sea, los servicios de inteligencia tienen que trabajar para afuera, no tienen que trabajar para adentro. Eso es el primero, digamos, como primera instancia. Y segundo, tienen que desarmar el lobby que es entre los servicios de inteligencia, la política y la justicia. La justicia tiene que ser independiente, decididamente. Tenemos que volver a tener una justicia independiente y limpiar a toda esa gente, digamos, porque, son los reyes de la Argentina, no pagan impuestos, digamos, tienen jubilaciones de privilegio, y encima están vinculados con el poder político, con el gobierno anterior, y hacían, digamos, a sus anchas lo que querían, ¿no? La doctrina Irurzun es una vergüenza. Sí, cualquier persona, como venís diciendo, cualquier persona tiene que estar alrededor de 3 años para jubilarse con esta jubilación, la mejor jubilación que podría llegar a tener. En cambio, no sé, un diputado, un senador, con estar 1 hora en su cargo ya se puede jubilar con eso. Y yo creo que eso hay que reverlo, digamos, ¿no? Sí. O sea, tenemos que rever qué pasa con las cúpulas de ejército, digamos, gendarmería, lo que hizo gendarmería con Patricia Bullrich. Yo creo que hay que arrasar esa cúpula, digamos, no podemos volver a la doctrina Chocobar. Tenemos que, digamos, ¿para qué fue creada la gendarmería? Digamos, para cuidar fronteras. Muchachos, a la frontera. A cuidar la frontera, y las fronteras calientes, esencialmente, digamos. Es donde tenemos problemas, donde supuestamente ingresa droga. Tienen que estar ahí. No tienen que estar controlando qué pasa en una avenida, en una calle de una ciudad. Para eso está la policía, para eso están, digamos, hay diversas entidades que cumplen esas funciones, digamos, y tenemos que tener una policía al servicio de la gente, una policía en la calle que nos cuide, digamos, no que nos garrotee. Sí, Alberto decía militares que estén a favor de la democracia, ¿no? Por más contradictorio que suene. No es contradictorio. O sea, si uno ve el modelo, por ejemplo, norteamericano, el modelo francés, los militares están debajo del presidente, y eso es irrevocable. No se discute, digamos, en los países desarrollados. A ningún militar se le ocurre desobedecer o plantear alguna cuestión a un presidente o a un primer ministro. Primero Inglaterra, no sé, ustedes... A Chávez le pasó eso, que cuando le quieren hacer el golpe, después las Fuerzas Armadas se ponen de su lado de vuelta. A ver, eso pasó en Ecuador, eso pasó ahora en Bolivia. Digamos, ha habido problemas en Perú, digamos, está el Parlamento disuelto. En Chile, digamos, hay un desmadre en estos momentos. Colombia también se en Colombia. Y pero a ver, eso es resultado del mismo tipo de política. Las políticas liberales en un momento explota. No sirven, o sea, está demostrado, no es algo, esto no es ni siquiera una cuestión ideológica, es una cuestión de ver los hechos, digamos. Uno es un Excel, digamos, ¿no? Entra, sale su resultado, o sea, es algo muy sencillo, digamos, no se necesita. Lo que pasa que, lo adornan de determinada manera para venderlo, pero digamos, pero los modelos que están vendiendo... Y lo compran aparte. No, yo no creo que lo compran, yo creo que ahí, se impone. Lo imponen los medios de comunicación asociados, lo dijo Alberto muy bien, digamos, vamos a dejar de pagarle a periodistas, o sea, eso es algo muy claro. ¿Quiénes son los que armaron todo este circo del gobierno anterior? Esencialmente jueces y el periodismo. El periodismo blindado. Sí, el llamado círculo rojo, ¿no? Que efectivamente está el poder de los medios y su influencia. Pero volviendo un poquito para atrás, algo que comentabas que me parece interesante para recalcar y para analizar, ¿no? La idea de el modelo, por ejemplo, estadounidense o el modelo francés en el cual el poder del presidente no se discute. Quizás también
esto se debe, por lo menos en nuestro país, en nuestra región, a la cantidad de golpes de Estado que hemos sufrido por parte de la cúpula militar, que quizás no se ha dado con tanta frecuencia en otros ambientes, también justamente porque muchos de esos golpes vinieron, o la mayoría vinieron financiados directamente desde los países desarrollados. Sí, claro, obviamente. Sí, de los países primermundistas. Bueno, por eso tenemos que tener militares democráticos, digamos. Tal cual. O sea, tenemos que volver a gente como Sabio, como Mosconi, digamos, que creían en el país y que, digamos, desarrollaron parte de la industria pesada de nuestro país, digamos. El general Leal, digamos, que fue la campaña de la Antártida, fue un hito, digamos. O sea, no es que por ser militares son malos, digamos. No, claro. Hay que separar, digamos, y diferenciar. Gran parte de la industria pesada, digamos, argentina, nacional, fue creada por los militares. Y esos militares contribuyeron realmente al desarrollo del país, de lo que es ahora. Altos Hornos Zapla, YPF, Petroquímica General Mosconi, podemos seguir. Digamos. Perón. Sí, bueno, obviamente. Bueno, Claro, ya... sí. Pero ya estamos en otra entidad sí. porque ya era un político decidido. Estamos Claro. hablando de militares que cumplían una función determinada, el desarrollo de la Sí. Comisión Nacional de Energía Atómica, digamos, el desarrollo o sea, nosotros, por ejemplo, en centrales nucleares llegamos a competir con General Electric para vender reactores nucleares y le vendimos reactores nucleares a Australia, a Egipto, Claro. a Perú. A ese nivel estábamos. Y ahora está desmantelado eso. Ahora estamos comprando reactores, supuestamente. O sea, Lo que se sabe que Argentina tiene muchísimas cantidades es de litio, ¿no? Sí, Que claro. justamente con lo que se hacen las baterías de los celulares alto y rendimiento, sí. eso va a ser un tema también. Tener ese recurso en este es el tema. es un tema. Y bueno, es el golpe de Estado. El golpe Claro. de Estado en En Bolivia, Bolivia está causado seguramente por eso. esencialmente por eso, digamos. Claro. No hay manera de justificar con la complejidad de la OEA, que es lamentable, digamos, Sí. ¿no? O sea, la OEA Bochornoso. fue la que hizo el detonante, y aparentemente tenemos de cómplice también a un gobernador, al gobernador de Jujuy, lo cual, si se llega a demostrar, digamos, habría que intervenir la provincia, porque Bien. en mi opinión es algo que no es imposible que pueda participar en ese tipo de cosas. Pero bueno, de Morales no se puede esperar demasiado tampoco. No, y vamos a ver qué pasa con Milagro Sala también, ¿no? Bueno, tiene que ser liberada. O sea, Sí. la causa de Milagro Salas es un preso político. Es Sin lamentable. sentencia, claro. Sí, No, es un totalmente. preso político. Sí. O sea, vamos a ponerlo en su lugar, digamos. Milagro Sala hizo mucho en Jujuy, una provincia extremadamente pobre y con un nivel así, y bueno, de generar comedores, de construir barrios, digamos, ha hecho muchas cosas. Sí, pero qué loco, ¿no? Esto que decías de cómo los medios quizás más hegemónicos crean un perfil o un estereotipo de persona para justificar tal cuestión, o el encierro, o un golpe de Estado, y justamente tanto Milagro Sala como Evo han generado un montón de cuestiones para ampliar derechos en cuestión de vivienda, de que no haya más analfabetismo, de hambre y demás, y sin embargo, después de 14 años de progreso, porque Bolivia es el país con mayor progreso de toda la región hace años, Tiene el termina- mismo índice de desocupación que Estados Unidos. bueno, Para que te des imagínate, una idea, ¿no? O sea, sí, en porcentaje de población. En porcentaje Sí. de poblacional, digamos. Y además logró erradicar la desnutrición Mm, y también incrementó la educación en forma masiva. Entonces, Sí. bueno, ha hecho logros que son relevantes para América Latina. Era el país más pobre prácticamente de América Latina, Ujú. digamos. Entonces, bueno, ahora si se comprueba que Morales ha participado en el golpe de Estado, es algo muy serio, digamos, y merece la intervención federal. bien. Sí. Eso hay que comprobarlo, digamos. Y por otro lado, bueno, Milagro Salas hay que dejarla libre o, digamos, encontrarle las causas por las cuales Sí. se la acusa, pero no se la puede tener. A ver, Sí, una causa- y creo que es un año, ¿no? Que puede estar Sí, pero no es ¿Y un hace cuánto preso. está ya? casi 3 Sí, años. 3 años, 3 casi años, 3 sí. años. Sí, es un preso político. ¿no? Claro. Es un preso político, decididamente. Y bueno, entonces eso hay que hacerlo. Pero bueno, es un poco lo que vos decías y lo que dijo Fernández en su discurso. Sí. Hay dos sectores que hay que marcarles la cancha, por decirlo. Uno son los jueces y el otro, o sea, la justicia por un lado y por otro los medios de comunicación. Sí, igual no veo al gobierno
Le Fernández metiendo en cana a los dirigentes del macrismo, ni una visión tan revanchista como quizás pudo tener Cambiemos. No sé cómo lo ves vos. Yo creo que no tiene una visión revanchista ni mucho menos, pero creo que tiene que ir preso el que hizo cosas que son ilegales. Sí, decididamente, digamos, no, y no me importa de qué partido sea, claro, o qué ideología tenga, digamos. Sí, va más allá de todo eso. Va más allá de todo eso. Las personas que hicieron algo que es ilegal tiene que ir presa, decididamente, o juzgada y sentenciada acorde a lo que ha hecho. Sí, como pasó quizás con Debido en el Ministerio de Planificación y demás, que tampoco, no sé si se terminó de comprobar esto. Bueno, que lo comprueben. Claro. Yo no me voy a poner a defender a Debido, claro, ni a López, digamos, con sus bolsos, pero digamos que se lo juzgue como se lo debe juzgar y se acabó, digamos, y se termina esta situación. Y no con eso inculpar a toda una organización política. El tema es justamente ese, como vos venís diciendo, si no hay una justicia independiente y si Bonadío está encascado con meter preso a Cristina de una forma u otra, ¿a quién le terminás creyendo? ¿Cómo haces para creerle si lo tildás como justicia o jueces? ¿No? Porque cuando es justicia es como más son los eruditos, y cuando son jueces yo no soy abogado, pero hay algo que es fundamental, que es el del derecho romano básico, y que yo lo aprendí en el Colegio Nacional cuando estudiaba ahí, digamos, para que se den una idea del conocimiento básico, que no se puede ser juez y parte, y este hombre es juez y parte. Entonces, al menos, por más que le tenga bronca a alguien, se debería excusar, porque vos, si tenés una versión, ya estás de alguna manera planeando lo que vas a hacer. Sí, claro. Entonces, y no se ha excusado, y todas las causas pasaban por él. Una de las cosas que se está vislumbrando, digamos, como alternativa es, claro, hay 12 juzgados federales. Bueno, pero en el interior del país hay un montón de juzgados que de alguna manera pueden pasar a ser juzgados federales, lo cual sumaría la cifra de cerca de 70 juzgados federales. Y esos juzgados, entonces ya las causas no caerían siempre en el grupo de amigos que va a tomar el café. A Cristina exponiendo por lo que se la estaba intentando de juzgar, ¿lo pudiste ver esas 3 horas, algo? Sí, pude verlo. De cómo se retira del recinto. Y bueno, a ver, en todos estos años no la han podido inculpar, entonces, ¿qué ha pasado? Se presentó siempre, sí. Claro, ¿qué ha pasado? Digamos, tan chorra, tan culpable era. Bueno, demuéstrenlo. Claro. Si lo demuestran, está todo bien, que se juzgue a todas las personas, independientemente de quién sea. Si mi hijo es ladrón, yo voy a ir a la cárcel y lo voy a llorar, digamos, a verlo y lo voy a llorar. Pero esa tiene que ser la cuestión. O sea, que el que es culpable, que pague por la sociedad. Claro. Sí. Ahora, hace unos días procesaron a Laura Alonso y a Guillermo Aranguren, que era el CEO de Shell y terminó siendo ministro de Energía. Bueno, sí, una vergüenza eso. Eso es una vergüenza. Además, las declaraciones de Alonso, digamos, primero hay una irregularidad. Tuvieron que reformar el estatuto para que Laura Alonso pueda hacerse cargo de la Oficina Anticorrupción. Sí. Porque ella no es abogada, no tiene título. Ya estamos hablando de una cuestión desde el punto de vista político. Después, ella no puede decir que yo estoy para ver lo que hacen los demás, pero no los funcionarios del gobierno. Ahí ya estamos mal, digamos, porque la función, justamente, es más, se habla que he recibido comentarios que en una de esas va Alfonsín, como a la Oficina Anticorrupción, lo cual me parece excelente, por supuesto, porque pertenece a otro partido político, tiene otra formación y otra visión, y eso me parece bárbaro, digamos, porque entonces él va a manejar una oficina que realmente regimente, digamos, sería más creíble ahí la cosa. Sí, Alfonsín, que aparte ya se manifestó, por lo menos en redes sociales, le deseó suerte y todo, o sea, se ve que hay una relación bastante cordial ahí y estaría buenísimo que eso suceda. O sea, bueno, no nos olvidemos que Fernández fue uno de los abogados que trabajó directamente en la elaboración de leyes para Ricardo Alfonsín, para el padre. Para el padre.
Sí, lo citó varias veces en Es más, su discurso. el escritorio Termina de así. se tiene una foto de Alfonsín. Alfonsín y una de digamos. Néstor, sí. Claro, o sea, y además hay que reivindicarlo. Alfonsín es Sí, parte por supuesto. del modelo democrático, nos sacó de una negra noche, digamos. Sí, tremendo. Sí, igualmente el radicalismo y el peronismo, al ser movimientos populares, por decirlo de una forma, tocan en un montón de intereses, ¿no? Y quizás, más allá que parte del radicalismo se juntó con Cambiemos y demás, que bueno, al estar tan diezmado el partido como tal, podría reverse quizás, como bien decís vos, como ponen en el INDEC al hijo de Labaña, ahora no me acuerdo el nombre, también que se ponga en la Oficina Anticorrupción Alfonsín, son gestos de una amplitud democrática. yo creo Marcos que- Labaña. Marco Labaña. Yo creo que es fundamental eso. Sí. Además porque, bueno, como dijo el presidente, el país es de todos, digamos, y tenemos que generar políticas para todo el mundo de inclusión. Bueno, y la última como para ir cerrando, Guille, ¿qué país te imaginás que vamos a tener estos próximos años? ¿Cómo lo vas viendo? Bueno, una situación dura, pero con expectativas de que crezca, digamos, de que podamos volver a tener una sociedad más justa, que no veamos a los chicos revolviendo basura en la calle para comer, que no haya indigentes que no tengan dónde dormir, que vayan a los bancos a dormir o se guarezcan digamos, en los lobbies de los edificios. Sí. Digamos, es algo que las ciudades estén. La Plata, por ejemplo, es una ciudad que está destruida, digamos, entonces reconstituir, valorizarla, o sea, va a haber que hacerla de a poco porque la situación es muy negativa desde el punto de vista económico y las posibilidades son, o sea, va a requerir esfuerzo humano que esfuerzo económico, Claro. ¿no? Eso es lo que yo Bien. veo, pero bueno, yo creo que vamos a tener un país mejor, fundamentalmente para la gente joven como ustedes, digamos. Ojalá. ¿no? O sea, Y los que vienen y las que vienen, sí. claro, bueno, un poco la idea es eso, ¿no? Trabajar para un futuro, digamos, ¿no? Ese es un poco. Sí, un Bueno. sector bastante golpeado el nuestro. Y la última, y ya estamos en el cierre, ¿qué pensás de quienes, esto a modo no solo de ciudadanos, sino como científicos, o sea, como ambas cosas, te lo pregunto, de quienes tienen ese, puede ser erróneo o no, concepto de que la ciencia y la sociedad están separadas, ¿no? Como en dos esferas diferentes. Lo que pasa es que ese es un concepto que viene de la formación del aparato científico-tecnológico en Argentina. O sea, no nos olvidemos quiénes fundaron el CONICET y con qué estructura y qué ideología sustentaron permanentemente. O sea, Leluar fue premio Nobel, pero es uno de los fundadores de la sociedad rural. Un tío del ex primer ministro de ¿cómo se llamaba este hombre que estaba al lado de Macri, que hizo la campaña de Macri? Durán Barba, Durán Barba. No, en el gabinete estaba. Marcos Peña. Bueno, Brown Menéndez, Sí. tío o algo así, fue también un investigador de CONICET, entonces siempre Bien. la ciencia estaba disociada de lo que era la estructura de la sociedad. Claro. ¿Qué es lo que hizo durante el gobierno de Kirchner, de Néstor y Cristina? Digamos, tratar de alguna manera vincular digamos, a los sectores de la ciencia, tratando de que desarrollen proyectos de interfase con la sociedad para mejorar la calidad de la gente. Las universidades también han contribuido con eso, digamos, y contribuyen, particularmente una de las más avanzadas es la Universidad Nacional de La Plata, digamos, Tal ¿no? cual. Que colabora de una manera directa en comedores o, por ejemplo, con las cárceles, dándoles cursos Sí. de capacitación a los chicos que salen de la cárcel, digamos. Es más, los muebles del Caracachov están hechos por expresidiarios, digamos. ¿No? Y corregime si me equivoco en el dato, pero ¿puede ser que 2 de los unicornios tecnológicos del mundo salieron de la Universidad Nacional de La Plata? La verdad no sabría decírtelo. Algo así había, ya te corroboro el dato, pero hace poco estuvimos justamente hablando sobre el rol, ¿no? de la Universidad Argentina en la ciencia, y efectivamente nos habían dicho que 2 de los unicornios tecnológicos habían salido acá. Entonces, para ver también el potencial, ¿no? que tenemos como... Bueno, La Plata es una de las
es la segunda universidad en tamaño y en producción científico-académica de la Argentina. Y si vemos la relación que es producción científico-tecnológica en cociente con personal e inversión, es la primera. O sea, la Universidad Nacional de La Plata es muy eficiente en lo que es producción científico-tecnológica, digamos, con recursos mucho menores que la UBA, que es la primera, digamos, posicionada, pero en relación a la cantidad de gente es muy bueno el funcionamiento. Claro. Y el asunto para mí, y eso es para mí un cambio de paradigma, no es generar unicornios, porque no necesitamos tener empresas top. Si las podemos tener, mejor. Claro. Pero lo que necesitamos en estos momentos es desarrollar proyectos que les sirvan a nuestra sociedad. Ese para mí es el objetivo. Hay que solucionar salud. Tenemos sarampión. Sarampión. Sí, es no. vergonzoso. Vergonzoso. Después de No hay- como 20 años volvió, sí. Claro. Sí. Tenemos problemas de sanitarios, pero urgentes. El gobierno anterior vació todo, digamos, de vacunas, lo dijo Ginés. Ahora. Claro, entonces, a ver, tenemos problemas que tenemos que solucionar urgentemente y que están aplicados a nuestra realidad. Si podemos generar un unicornio, está todo bien, pero eso es más, yo lo veo más como un modelo macrista, un modelo de desarrollo y salvarse individualmente, que como un problema social. Ahora tenemos que ver, bueno, cuáles son los problemas centrales y en qué podemos participar nosotros. ¿Cómo podemos aportar? ¿Desde qué punto de vista? Reciclando materiales, por ejemplo. ¿Cómo podemos, qué podemos hacer? Bien. Solucionando problemas. Y ese para mí es en estos momentos. Y yo creo que también eso va a permitir proyectarse. Sí, poner la ciencia al servicio del pueblo, como quien dice, por lo menos para salir De de las emergencias más necesidades de la grandes y gente, necesidades las que viene necesidades dejando de la este gente. último gobierno. Claro, necesidades de la gente. Volver a buscar soluciones que ayuden a salir de este cono sombrío en el cual la gente tiene hambre, tiene frío, no tiene techo, no tiene sanidad, está desprotegida, que la función de la ciencia y la educación cumpla ese rol. Ese Claro. para mí es el objetivo. Perfecto. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo. No, por Esperamos favor, gracias a tenerte el ustedes. próximo año porque estamos ya en el último programa, pero Bueno. un placer haber vuelto a contar No, con vos. por favor, un placer estar acá con ustedes y charlar. Realmente uno se siente muy bien. Y bueno, esperemos que nos encontremos el próximo año y podamos Ojalá. volar Sí, ojalá, ojalá. por un país mejor. Sí. Ahí vamos a estar. Esperemos que haya ya adelantos, novedades por lo menos positivas, ¿no? Que vemos siempre datos y demás, pero son bastante alarmantes, así que estaremos presentes aquí el próximo año. Son las 19 horas 18 minutos, vamos a un